Dale. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a un nuevo episodio número 10, con una invitada muy especial desde la ciudad de Pereira. Ella es psicóloga. Aquí tenemos a Catalina Ospina, psicóloga, amante del crecimiento personal. Ella nos va a contar un poco sobre no solo desde su profesión, sino también de todo ese abordaje a nivel de crecimiento personal y transformación de manera interna. Así que, Cata, bienvenida a este episodio. Sebas, muchas gracias como siempre por estar en todo, estar queriéndole dar a la comunidad, a tus pacientes, a las personas que están a tu alrededor, toda esa información tan valiosa. Súper. Cuéntanos un poco más de ti. ¿A qué te dedicas? Ya sabemos que eres psicóloga, pero cuéntanos un poco más que desde tu profesión es eso de ti. ¿Qué te hace diferenciarte con el entorno? Sí, claro que sí. Bueno, yo soy psicóloga y mi enfoque siempre fue organizacional. De hecho, estudié una especialización en gerencia de talento humano y una especialización en gerencia de seguridad y salud en el trabajo, lo cual ejerzo desde siempre, desde que salí de la universidad. Siempre tuve claro que quería irme por el ámbito organizacional y en un principio tenía supuestamente también muy claro, la vida nos cambia, pero tenía muy claro en ese entonces que no quería nada con uno a uno, ni nada que tuviera que ver con hablar en público, ni nada que tuviese que ver con capacitaciones. Bueno, mejor dicho, yo eso sí lo tenía súper claro y pues es a lo que me dedico ahorita, pero también a las organizaciones. Entonces, digamos que en la vida fui llegando a varios momentos que me llevaron a trabajar en mí. Y cuando identifiqué que el trabajo en mí me ayuda a superar obstáculos como el miedo a hablar en público, como, bueno, tampoco quería hacer uno a uno, sobre todo porque me involucraba tanto con las emociones del otro que me iba afectada para la casa. ¿Y en qué sentido o cuando me di cuenta? A veces incluso en selección de personal llegaban y me contaban historias de que no se llevaban aguantando hambre o que, bueno, muchas situaciones y me iba muy afectada. Entonces yo decía, cuando estaba haciendo las prácticas universitarias y todo, entonces yo dije, no, yo no me puedo enfocar en nada que sea uno a uno porque me voy a afectar demasiado. Pero bueno, la vida me fue llevando por ese lado y por situaciones que me ocurrieron empecé a trabajar mucho en mi crecimiento personal y hoy en día lo que hago es llevar a las empresas el crecimiento personal. Entonces lo fusioné y lo que hago es dictar las capacitaciones, las charlas y todo el enfoque que yo tengo, lo hago desde el ser en las empresas y no tanto desde el hacer, que muchas veces hay muchas empresas, no todas, pero hay muchas empresas aún que todo lo quieren desde el hacer y pues yo trato de enfocarlo desde el ser. Súper. Ya que mencionabas, como mencionas sobre el tema de hablar en público, que no era muy buena como hablar en público y comunicándolo, por así decirlo, fue un gran maestro en tu vida donde hoy lo desarrollas haciendo lo que haces, ayudando en grupos frente a otras personas. Cuéntanos, ¿por qué ese ha sido uno de tus grandes maestros? ¿Qué es lo que más te ha enseñado ese hablar en público y expresarte frente a otros cuando le tenían miedo? Bueno, yo pienso que lo que más me ha enseñado es a creer en mí. O sea, en realidad pienso que cuando empecé a confiar más en mí y a buscar herramientas que hicieran que ese miedo que tenía se hiciera más chiquito, me ayudó a poder enfrentarlo. Además, que la vida me ponía en estas situaciones y cuando trabajaba en una empresa de pronto me decían como, bueno, tienes que ir a dictar una capacitación a tantas personas. Entonces, pues yo estaba ahí contratada, o sea, no era una opción. Yo hacía selección de personal, hacía bienestar, hacía otras cosas, pero yo no le podía decir a mi jefe, no, pues es que yo soy muy tímida. ¿no? Y yo, entonces, claro, yo me preparaba no solamente en el tema, ¿cierto? Que es lógico que todos nos preparemos, no, sino que me preparaba también en llevar como fichas bibliográficas o como videovino, como necesitaba al principio esas ayudas sí o sí, no era como que hay una opción, o sea, eso me hacía sentir segura. Entonces yo pienso que
me llevó a buscar herramientas que en el momento me hicieran sentir un poco más cómoda con la situación incómoda. Entonces eso me ayudaba a hacerlo a pesar del miedo. Y pues en realidad no hay otra forma de hacer las cosas porque el miedo no se va a menos de que tú te enfrentes. Entonces yo creo que la mayor enseñanza, como que a pesar de hazlo y sobre todo intenta hacerlo desde tu esencia. Yo creo que es más complicado cuando tú intentas o memorizar las cosas al pie de la letra, entonces se te olvidó una palabra ya, hasta ahí llegaste. Entonces eso es como que básico, ¿cierto? La acción vence el miedo y esa acción de total. hacerlo va venciendo, digamos, ese miedo que tenías. ¿Qué más obstáculos, además del hablar en público, te han llevado a creer más en ti misma? Muchos, es que yo desde pequeña lo único que no quería era ser como el centro de atención. ¿En qué sentido? Sobre todo hablando. Porque sí, siempre me ha gustado, por ejemplo, el baile, entonces todo, en todo el colegio y incluso en el bachillerato, todo, cuando siempre hacían como clausuras y cosas así que se hacen al final de año en los colegios, yo siempre estaba en todas, o sea, nunca dejé de participar y era supremamente importante para mí. ¿Por qué? Porque yo estaba dentro del montón, no tenía que hacer un baile yo sola, o si decían quién quiere ser como la principal, o, yo nunca, o sea, puede que muchas quisieran y solo una fuera elegida, pero yo ni siquiera lo quería intentar. O sea, lo único que yo no quería era ser vista y siempre fui como muy acomplejada, siento que me hicieron mucho bullying en el colegio porque yo no expresaba mis molestias. Entonces, digamos, si me estaban molestando en el colegio, yo me reía con ellos, entonces a ellas les parecía que yo no tenía ningún problema con eso, porque lo hacían incluso mis amigas del alma. Entonces yo decía, o sea, ellas seguían como con esa situación y yo nunca le dije a nadie y me sentía muy mal, o sea, yo llegaba a mi casa muy triste y porque eran pues como que mis mejores amigas las que más me la montaban, digámoslo así, porque yo siempre estaba en el grupito, tú sabes, así como en los colegios, en donde sea que hay un grupito que es como los líderes para el bullying, los líderes para muchas cosas que no necesariamente todas son negativas, no, pero sí son como las que todo el mundo sigue. Entonces yo era como la mejor amiga de esa que todo el mundo sigue, pero a mí también me hacía bullying. Entonces era como bien extraño. Entonces, eso yo pienso que aprendí con el tiempo, sobre todo trabajando mucho en mí, a decir no, a expresar, oye, ¿sabes qué? Eso que dijiste me dolió, no me pareció chistoso. Y sabes que cuando empecé a hacerlo, eso fue hace poquito, o sea, la primera vez en la vida que lo hice fue hace como 2 o 3 años con mis amigas del alma y empezaron como así, no sé por qué, ay, estoy tan tocada. Y yo era como, o sea, por dentro yo era como que, como así, yo toda la vida quedándome callada cuando me la monto. Y entonces era como que sí era difícil, pero ya después fue siendo más fácil y eso ayudó a tener confianza en mí misma. Pero fue difícil. Para mí fue difícil porque era confrontarme a las personas que más quería y para mí era muy importante que la gente me aprobara, o sea, que de pronto no dijera, ay, tan odiosa, ay, tan no sé qué, ay. Entonces después yo dije, no, o sea, no importa, o sea, si se van a alejar de mí es porque realmente no me tienen tanto en sus afectos, entonces me dejó de importar y lo empecé a expresar y me sentí mejor conmigo. ¿Qué herramientas te ayudaron a mejorar esa confianza en ti mismo? Porque, digamos, a las personas que también pueden estar viendo un proceso similar, ¿qué herramientas te han ayudado a confiar más en ti misma, a creer más en ti misma y a lograr esos cambios, en poder expresar lo que sientes frente a otros sin tener que sentir ese miedo de que el otro se aleje, de que te quiera por lo que eres? Sí, yo creo que aceptarme y no creas, sigo en el proceso, o sea, como no fue hace tanto que comencé con el proceso, entonces digamos que, bueno, y además el proceso no termina nunca porque siempre vamos a estar en continuo aprendizaje y evolución, pero yo pienso que el autoconocimiento y el trabajar en mí
en mis emociones y en entenderme, o sea, como, bueno, ¿y yo por qué soy así? Yo antes pensaba, juraba, o sea, pero, o sea, mejor dicho, yo ponía la mano sobre el fuego que yo era así, era porque es que yo era demasiado noble y buena. O sea, yo, es que yo soy tan noble, tan buena, y pobrecita yo, y muy víctima, ¿no? Como que pobrecita yo que me la montan sabiendo que yo tan buena gente. Y en realidad, detrás de eso, lo que había era una gran inseguridad y una gran necesidad de aprobación, de que la gente pensara que bien de mí, o sea, que la gente me quisiera, que la gente me aprobara de una u otra manera. Entonces yo quería ser la buena y de hecho yo siento que sigo siendo muy así porque cuando alguien necesita algo, yo soy como pendiente de qué necesita o de, porque ya está instaurado en mí, pero ya lo hago más consciente desde el querer ayudar y no desde la necesidad de que me aprueben. Y nunca lo vi así, o sea, yo nunca lo sentí como, ay, yo voy a hacer así para que esta persona sea amiga mía. Jamás se me pasó eso por la cabeza. Pero cuando empecé a trabajar en crecimiento personal, entonces empecé a ir a talleres, a psicología, empecé a ir a seminarios de crecimiento personal y en el autoconocimiento empecé a darme cuenta que detrás de las heridas de infancia hay unas máscaras y esas máscaras muchas veces son el ser demasiado servicial, pero con el miedo al rechazo. O sea, como que no solamente es por ser servicial, aunque tú piensas que sí, pero real, es por el miedo al rechazo. Entonces, cuando te empiezas a conocer y además te empiezas a aceptar. Por ejemplo, a mí me molestaban mucho porque o sea, yo no soy rayo veloz, entonces yo hacía las cosas como más despacio, y entonces todo el tiempo me molestaban por eso. Entonces, después empecé yo como a aceptarme y decir, bueno, pues está bien, o sea, yo hago las cosas así, eso no me hace eh, como que sea tonta o que sea menos que otros o que no sea suficientemente buena para las cosas. Entonces, ya cuando ya me acepté, digo, bueno, sí, yo soy así, ¿y qué? O sea, no pasa nada, es parte de mí, de mi personalidad. Obvio, las cosas que sí necesitaba cambiar frente a eso, las cambié. Lo que a mí me convenía para la vida, pero no para que los otros me aceptaran. Entonces yo pienso que trabajar en el crecimiento personal, en el autoconocimiento, ir a terapia y conocer por qué me está sucediendo esto, por qué me sentía así, cómo lo puedo enfrentar, lo es todo. Y por eso tomé la decisión de fusionar como esta parte organizacional con el crecimiento personal. Muy bien. Eso es vital, el tema, digamos, de lo que uno, casi siempre lo que uno más, le cuesta, lo que uno va a transmitir a otras personas y es a través de eso que las otras personas se van a inspirar. Total, así es. Y me inspiraron muchas personas a hacerlo y sobre todo el tema de la perfección. Yo nunca he sido una persona perfeccionista. Sería una mentirosa si te digo, no, es que no me podía salir de la raya en el colegio, porque sí conozco muchas personas así, pero sí era una persona que pensaba y tenía una creencia limitante y era que las personas que hablaban en público, las personas que hacían X o Y cosas, tenían que ser perfectas o no perfectas, pero sí muy buenas o tenían que ser las mejores en eso. Y no, yo me he dado cuenta que en la vida todo se puede entrenar y siento que cada vez me va mejor hablando, o sea, cada vez me va mejor eh, que fluyan las palabras sin necesidad de tener un escrito atrás, sin necesidad ya de ir soltando esas herramientas que al principio no podía soltar, ¿cierto? Entonces, como que eso es importante para que empiece uno a tener como esa confianza y entender que otras personas que yo admiro mucho decían como que no, pero es que yo no soy perfecta en esto y pues tú solamente ves como la punta del iceberg, tú solamente ves el éxito que esa persona está teniendo, pero no ve por detrás que también ha tenido tristezas, que también ha tenido angustias. Entonces yo decía, yo no puedo ser psicóloga. También otra cosa de lo que yo pensaba que yo no podía ser psicóloga uno a uno con las personas, como terapeuta como tal, yo pensaba que no lo podía hacer porque yo tenía muchas situaciones por resolver. Entonces también tenía como esa creencia limitante y los psicólogos, digamos que lo tenemos
digamos que yo siento que es como un peso muy grande que tenemos porque, y todavía todo el tiempo me dicen, y yo tengo que respirar profundo y soltar, y ya cada vez me afecta menos, pero me dicen como que, ay, le gritaste a tu hijo, y eso que tú eres psicóloga, uy, estás llorando, estás deprimida, y eso que tú eres psicóloga, y así como muy como ese tipo de cosas que todavía las personas dicen, o ay, tan espiritual, y mira cómo se enojó, mira cómo reaccionó, y cosas así. Entonces, entender que la espiritualidad, por ejemplo, no es ni ser perfecto, ni no enojarse, ni nunca cometer errores, ni nunca hacer nada malo, no, sino ser humano, conocerte y a pesar de eso, querer ser mejor y estar más cerquita como esa fuente máxima que para mí es Dios. Entonces, en eso, a veces también en el tema de redes sociales, a veces también pienso, a veces cuando había querido antes colocar cosas del baile, porque yo soy muy de ir a bailar, a mí sí me gusta ir a discotecas, no lo hago mucho ya, pero sí me gusta, incluso me gusta el reggaetón, entonces yo no, yo cómo voy a decir que me gusta el reggaetón. No, pues porque si yo estoy dando una imagen, no sé qué, entonces después dije, ay no, pero qué difícil uno hacer lo que no es. O sea, no es para nada sano, además, si dejas de ser tú y entendí que la perfección no existe y que simplemente hay que ser como uno es y mejorar todos los días para ser la mejor versión. Exacto. Esta es una frase que escuchamos mucho. La libertad es siempre el camino a tu mejor versión. Y la libertad es esa capacidad de elegir la mejor opción dentro de múltiples opciones y siempre seguir trabajando por mejorar esas opciones. Así es. Cuéntame, tú que te mueves bastante y te gusta este tema de crecimiento personal, ¿qué herramientas de autoconocimiento recomendarías a las personas? ¿Qué libros o qué cursos o qué herramientas recomendarías a las personas para que mejoren y tengan un mejor autoconocimiento de sí mismos? Bueno, yo pienso que es importante ayudarse si se puede, o sea, si es posible, tener un mentor, a mí me ha ayudado mucho. O sea, tener una persona que me oriente, sea un psicólogo o un coach, talleres de crecimiento personal, a mí me han ayudado mucho los talleres de Marilena Vadillo, eh, talleres que lo llevan a uno a hacerse preguntas y a responderse a uno mismo qué pasaría si, qué es lo que me gusta, y muchas veces no sabemos ni quiénes somos, ni qué nos gusta. Y son preguntas tan sencillas, pero a veces que se sienta uno y que escribo acá. ¿Quién eres tú? Ay, ¿qué escribo acá? ¿Quién eres tú? Pero no puede. Entonces, al principio, cuando uno no tiene nada de información de absolutamente nada, te dicen como que escribe quién eres tú, pero no vayas a escribir que eres psicóloga, ni que eres mamá, ni que eres. Y no, pues ya, me acaba de limitar totalmente qué es lo que voy a escribir acá. Entonces, como que una persona te guíe y sobre todo te oriente de qué en realidad es lo que eres, que tú eres lo que eres en esencia, pero que tienes muchos roles, claro, también eres mamá, también eres psicóloga, también, pero esos son roles, pero la esencia es lo que realmente somos, lo que me hace distinta a los demás. Por decir algo, yo siento que soy una persona que se le facilita las relaciones interpersonales, que soy muy, digamos que compasiva y sobre todo me puedo poner mucho en los zapatos de los otros, se me facilita mucho eso. Y eso es algo que muchas personas pueden tener, pero que no todo el mundo tiene y eso hace parte de mi personalidad, que también me encanta la música, que me gusta viajar, bueno, como todas esas cosas. Entonces, herramientas para mí estar con una persona que te pueda orientar, que te guíe, que te ayude a entrar en lo profundo de tus emociones y también incluso de lo más trivial, como de lo que te gusta hacer o cosas así. Escribir, lo súper recomiendo. El tema de escribir es importante porque, por ejemplo, me dio rabia hoy. Entonces le grité a mi hijo y, y me sentí mal, ¿cierto? Entonces después escribo situaciones, por ejemplo, situaciones que hoy me sacaron de control. Entonces peleé con mi hijo o le hablé mal a, a mi pareja o lo que sea, pero entonces irse hacia atrás, qué pasó antes, por qué realmente lo hice.
la situación era para tanto como para que hubiese llegado hasta ese momento y muchas veces irse hacia atrás te das cuenta de que estaba cargada, de que no he dicho cosas, de que estaba era estresada por el trabajo y la pagó el niño, o no es un cúmulo de cosas que no he dicho, entonces ya con esta que me dijo esta persona, entonces ya exploté. Entonces ahí empiezo a tener como el radar prendido y a identificar por qué me sentí así, o si lo que siento es frustración, rabia, tristeza, dolor, porque a veces tampoco sabemos. O sea, tengo ganas de llorar, pero a veces no sé por qué, o si es de rabia, o si es dolor, o si es de frustración. Entonces, a veces el escribir evoca en el inconsciente muchas cosas que nos pueden ayudar a entendernos, a conocernos más. Muy bien. Qué herramientas tan poderosas. Ahora queríamos ya finalizando el episodio, dos preguntas muy importantes. La primera que te voy a hacer es si vamos a irnos al pasado. Puede irte 5 años, 10 años, puede irte a tu niñez. Yéndote a tu pasado, eh, vamos a colocar una situación, un obstáculo que hayas tenido en ese pasado. ¿Qué le diría ahora, hoy, la Catalina de hoy, a esa persona del pasado? Ay, qué bonita pregunta. Pues en realidad yo pienso que sin duda alguna le diría que disfrute, eh, que disfrute el momento incluso de equivocarse, porque de eso va a aprender y de eso van a salir cosas en el futuro muy buenas, que de esas situaciones eh, puedes tomar herramientas para que pueda superar muchas otras, incluso más difíciles. Y sobre todo le diría, ay, que deje de ser tan víctima. Uy, no, eso sería lo primero que le diría, que disfrute más la vida, que deje de pensar tanto en el futuro y tan preocupada por el otro y menos centrada en sí misma. Entonces, como que yo a veces digo, ay, ojalá yo me hubiese sentido a los 20 años como me siento hoy. Yo hoy en día, en serio, que hay muchas cosas con las cuales siento como mucha, o sea, como, no sé cómo explicarte, pero yo siento que muy chiquita y en la adolescencia, incluso cuando tenía como 20 años o así, todo el tiempo tenía como algo como de nostalgia, sí, como que me sentía triste. De hecho, yo todo el tiempo me dolía la cabeza, yo tenía todo el tiempo muchas pastillas para el dolor de cabeza, o para el dolor de lo que sea, en el bolso, en el maletín, o en lo que sea, y siempre se burlaban mucho, ay, usted parece una farmacia ambulante, ay, no sé qué, y yo ahorita, la verdad, no tomo pastillas para nada, o sea, para nada. Bueno, ahorita estoy tomando unas porque tuve un episodio de una crisis de pánico hace un año y medio, y pues eso, y la primera vez que me dio la crisis de pánico fue a los 21, 22 años. Entonces, cuando tengo esas situaciones, sí hay momentos en que debo tomar algunas pastillas. No son de las pastillas controladas, fuertes, no, pero sí son que me regulen un poco más el tema de las crisis que me dieron en algún momento. Pero esa estoy tomando la dosis mínima y ya me la están como quitando y hacía muchos años no tomaba nada de eso, sino que hay picos en mi vida en que a veces la requiero. Pero de resto, a mí ya, o sea, yo no sé, el dolor de cabeza que yo mantenía antes, yo digo, ¿de qué sería? Pues no trabajaba mientras estudiaba, tenía amigas, pasaba bien, pero bueno, no sé, eso le diría porque de verdad que sentirse seguro en uno mismo se siente, digamos, muy satisfactorio y se siente mucha paz y se siente muy bien, o sea, en general se siente muy bien. Buen mensaje. ¿Verdad qué le dirías a las personas que vayan a ver este capítulo, este episodio? ¿Qué le dirías a esas personas para que vayan por su mejor versión? Bueno, yo lo que les diría es que no se comparen. La comparación y más que todo hoy en día con redes sociales y sobre todo ahorita que los jóvenes, ahorita incluso los adolescentes están teniendo tanto éxito desde muy jóvenes que me parece maravilloso porque ahorita ya son como más emprendedores, tienen menos miedo
a sacar sus propias ideas y no necesariamente estar encasillados en que tienen que tener algo como un trabajo fijo o algo así, sino que también, aparte de sus trabajos, tienen eh, como algunos emprendimientos, pero también otras cosas que simplemente los hace felices, como hobbies o así. Entonces yo lo que les diría es que no se comparen, ay, no, pero esta persona ya tiene 20 años y yo tengo 40 y mira que ya tiene su casa, su carro y nada más ayer estaba con una consultante y me decía, ay, no, es que yo creo que yo tengo la mentalidad de una niña de 20 años. ¿Qué tal yo ahorita a los 37 años pensando es que me quiero ir de intercambio para Estados Unidos y ni siquiera ahorita tengo pareja, ni no sé si quiero tener hijos? Y yo le decía, maravilloso, o sea, qué rico que te estés permitiendo vivir la vida como vaya viniendo, porque ¿quién dijo que tenía que ser como nos enseñaron de chiquitos? Entonces a los tantos años tienes que graduarte, a los tantos años si no te has casado, pues entonces ya, mejor dicho, te dejo el tren. Si a los tantos años no tienes hijos, bueno, lo de los hijos tiene una edad cronológica para las mujeres, pero yo le decía, ¿cuántas mujeres no quieren tener hijos y dicen, no, siempre he querido tener hijos, mejor dicho, es mi propósito en la vida, y de pronto o su pareja o ella por alguna situación no puede tenerlos y tiene que seguir viviendo y tener otro proyecto de vida? Entonces yo le dije, si vas a tener hijos, si en la vida, si la vida te tiene para tener hijos, el otro año conoces a alguien, inmediatamente hacen clic y tienen un hijo y todavía tendrías el tiempo, ¿cierto? Entonces como que no vayan al ritmo de los demás y no se desesperen porque finalmente lo que está destinado para una persona va a ser así, pero teniendo en cuenta que las acciones son las que también crean los resultados. No es como que, ay, bueno, entonces me siento acá a esperar mi destino. No, así no pasa. Hay que trabajar por él, pero también dejar fluir y soltar lo que de pronto no se dé como nosotros queríamos. Entonces, la recomendación sería que suelten lo que no se dé, que vayan por sus sueños con acciones, pero sobre todo que no se comparen, que vayan a su ritmo, disfrutando el proceso y no solamente el resultado. Qué buen mensaje para esas personas. Bueno, muchas gracias por estar, por esas preguntas, por este espacio. Gracias a todos los que nos ven en este momento y a los que no nos vayan a ver. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, Carlos. Chao, gracias. Un abrazo.